Que seguir. Hablemos de otros temas. También, digamos que llaman la atención si es que no indignan. La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, reprochó a la diputada Maite Orsini, las dos son militantes del Frente Amplio, quien se contactó con la fiscal Lorena Parra, que está a cargo de la investigación en contra de su expareja, el exfutbolista Jorge Valdivia, acusado, recordemos, de 2 delitos de violación. La secretaria de Estado señaló que la legisladora ha intervenido más allá de lo prudente en la causa, mientras que el Frente Amplio, donde milita Orsini, envió los antecedentes a su tribunal regional. Pero no solo la parlamentaria ha sido objeto de críticas. Hay parlamentarios de socialismo democrático que cuestionan nuevamente al jefe de asesores de La Moneda, del famoso segundo piso, Miguel Crispi, por reunirse con un alto directivo de Huawei, la compañía china de tecnología, en 2023, en la que estuvo presente un abogado de la oficina de Luis Hermosilla. Vamos a revisar toda la información, vamos a La Moneda. Daniela Ruiz-Tagle, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Varios temas que vamos a estar detallando. La diputada del Frente Amplio, Maite Orsini, ya había generado polémica, recordemos, en el medio del caso de su expareja, Jorge Valdivia, quien es denunciado por el delito de violación. El matinal de Chilevisión dio a conocer hace ya varios días una comunicación entre la diputada y la denunciante del exfutbolista a fines del mes pasado, para aclarar la situación y realizando sus descargos a través de redes sociales, a través de un video que emitió y que subió a su cuenta de Instagram. La diputada explicó que ella estaba pasando por un mal momento y que llamó a la denunciante únicamente para ponerse a su disposición. Eso ya había sido visto con ojos críticos por parte no solamente de sus compañeros de partido, de sus compañeros de diputados, sino que también por la ministra Antonia Orellana, quien además ella es militante del Frente Amplio. A los días posteriores, un programa de farándula de Mega reveló el contenido de la conversación entre Orsini y la denunciante, aunque sin citar, simplemente habían señalado lo que se había conversado. A pesar de que no existieron citas de que lo que se habló, fue este episodio lo que desató la preocupación de la diputada, quien se finalmente contactó con la fiscal del caso, Lorena Parra. En este audio, finalmente, recordemos que este contenido de la conversación estaba en un audio que cuenta con resguardo del Ministerio Público, y es por ello entonces que la diputada Maite Orsini se había puesto en contacto con la fiscal Parra para alertarla, dicen, de su entorno sobre la filtración de este contenido. A través de WhatsApp, la parlamentaria le avisa a la persecutora lo que se estaba filtrando en la televisión y le consulta si era o no materia de la investigación y si tomarían acciones al respecto. En respuesta, según el medio T13, la fiscal Parra le dijo que eso ya era objeto de una indagatoria penal porque desde que se dio a conocer el caso se filtraron antecedentes que ya eran reservados, indicándose una causa por el delito de violación de secreto. Este hecho indignó a ciertas figuras del Frente Amplio. El hecho de que la diputada Maite Orsini le haya escrito a la fiscal Lorena Parra, quien a pesar de todo le dio su contacto el día en que Maite Orsini entregó declaración al Ministerio Público. Fue ella quien le dio su contacto para que Maite Orsini siguiera colaborando en esta causa. A pesar de lo anterior, esto fue tildado de grave por parte de distintos personeros del Frente Amplio. Por ejemplo, la propia ministra de la Mujer, Antonia Orellana, indicó que las acciones de Maite Orsini iban más allá de lo prudente, dice, en este acto reprochable. Es muy reprochable que personas que estamos en la función pública, una de cuyas características es el principio de la impersonalidad, sean autoridades electas o no, nosotros tenemos la obligación de cumplir la normativa y de entender que nuestros actos tienen efectos. Y en este caso consideramos desde el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género que la diputada Orsini ha intervenido más allá de lo prudente en un caso con el que tiene un evidente interés. Palabras de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, el día de ayer. ¿Quién más habló del Ejecutivo respecto a este caso? Bueno, lo hizo el subsecretario del Interior, Luis Cordero. Este había señalado el día de ayer, consultado al respecto, que
Todos quienes ejercemos cargos públicos debemos ejercer razonable y prudentemente nuestras atribuciones y además las posiciones en las que nos encontramos y nos impone deberes adicionales. Añadió que si bien el Ejecutivo no tiene una opinión al respecto, sí se hace un llamado y una advertencia al ejercicio correcto de las funciones y la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos, dice él, en los cargos que desempeñamos. Las reacciones no se hicieron esperar en el Congreso Nacional y desde la oposición salieron a cuestionar principalmente al Frente Amplio. Dicen que acá es ese partido el que tiene que dar explicaciones y que tiene que tomar cartas en el asunto. Escuchemos a la diputada independiente UDI, Marlene Pérez, y también a la jefa de la bancada de Renovación Nacional, Jimena Osandón. La diputada Orsini, lamentablemente, a pesar de llevar su segundo periodo, parece que no entiende cuál es la labor que ella cumple y es importante que el Frente Amplio deje de mirar para el techo y que se haga cargo de sus diputados. Este es un tema que la bancada de Frente Amplio tiene que hacerse cargo, pero lamentablemente nos atañe a todos. Claro, los atañe a todos, finalmente. Dicen desde ayer que este hecho avergüenza a los parlamentarios y que obliga a meterlos a todos en el mismo saco. En el Frente Amplio existieron reproches públicos y también internos, mientras que algunos intentaron desentenderse, como por ejemplo el diputado Gonzalo Vinter, quien ayer fue consultado sobre esto, dijo que no tenía idea, que no había leído la noticia. Habían otros parlamentarios que sí habían tomado conocimiento de esto, por ejemplo, el jefe de la bancada del Frente Amplio, Jaime Sáez, quien dijo que esto es de gravedad. Por otro lado, habló respecto al tema el diputado Jorge Brito. Él dice que al menos él, como diputado, nunca ha llamado a un fiscal para términos personales. Pasemos a escuchar a ambos parlamentarios. Me parece que la situación que está ocurriendo es grave y que tiene que ser aclarada a la brevedad posible. Llamar a fiscales yo creo que no es algo que yo conozca que se hace, ni yo he hecho en ninguna oportunidad. Siempre sí trabajar con las policías en apoyo a la comunidad para restablecer la seguridad. Bueno, antes del mediodía, el Frente Amplio confirmó que remitiría los antecedentes relacionados a la diputada Orsini al Tribunal Regional de la instancia del partido. Si alguien apela a una eventual resolución de ese tribunal, que es el Tribunal Regional, finalmente se puede acudir al Tribunal Supremo. Es decir, es una primera instancia de cara a una posible sanción por parte del propio Tribunal Supremo. El secretario general del Frente Amplio, Andrés Kuble, indicó que Orsini tiene que esclarecer los hechos cuando sea requerida y dice que al partido les preocupa que la parlamentaria ponga en riesgo las garantías de la víctima. Desde la Directiva Nacional del Frente Amplio creemos que los hechos conocidos respecto a la diputada Maite Orsini trascienden el ámbito personal y abren dudas respecto al rol que ha jugado como diputada. Creemos que su rol en este caso se debe remitir estrictamente a colaborar a esclarecer los hechos cuando sea requerido para aquello. Nos preocupa cualquier acción que ponga en riesgo las garantías de las víctimas, que son los más importantes en este tipo de procesos. Si bien el reproche fue casi transversal, decimos casi. ¿Por qué? Porque existieron algunas voces minoritarias que desdramatizaron, quitaron de dramatismo a esta comunicación que hace la diputada Orsini a la diputada fiscal, a la fiscal, Lorena Parra. Por ejemplo, el diputado de la bancada del Partido Socialista, Tomás de Rementería, se refirió al respecto. Lo escuchamos. Yo creo que en esto escapa un poco de las otras prácticas que ha tenido la diputada Orsini. Según lo que leí, ella dio declaración, la fiscal le pasó su teléfono por cualquier cosa y después se entera de la filtración de su declaración en los medios de prensa. Y ella le pregunta si tiene información de esto, si hay algún sumario interno. No creo que esté en este caso, por lo que sabemos hasta ahora, no quiero elucubrar, pero por lo que sabemos hasta ahora no está pidiendo ni una diligencia especial o un trato especial para su expareja, sino que solamente saber cómo se filtró la declaración. A ver, acá el diputado dice, a diferencia de las otras comunicaciones de la diputada Orsini. ¿Qué otras comunicaciones de la diputada Orsini? Bueno, vamos a retroceder en el tiempo hasta el año 2023, el año pasado, cuando, ustedes recordarán, se había registrado otra polémica ligada a el exfutbolista Jorge Valdivia. Este control de identidad que se realiza entonces a la pareja de la diputada Maite Orsini, ahora expareja,
Y ahí recordemos que se había vivido una comunicación por parte de la diputada, un contacto a la general de Carabineros Karina Sosa. Todo esto entonces en el marco de estos hechos que se remontan a 2023. Es en ese contexto que un abogado que es el ahora expresidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia, entregó entrevistas reprochando ese actuar. Él, de acuerdo a lo que denunció el día de ayer, primero en conversación con Chilevisión, había señalado que él también fue amedrentado, de hecho, por la diputada Maite Orsini. Esto fue lo que él acusa. ¿Qué fue lo que indica? Que él recibe un mensaje por parte de la parlamentaria, le dice: hola, soy la diputada Maite Orsini, y él piensa que es una pitanza, pero posteriormente recibe otra comunicación en donde ella le da un ultimátum. Le dice: te doy 24 horas para que pidas disculpas públicas, o si no, mis abogados se van a querellar en tu contra. Conversamos con el abogado Francisco Leturia, quien es expresidente del Consejo para la Transparencia. Esto fue lo que indicó. Obviamente es algo muy descriteriado, porque si una autoridad de la República, que además forma parte del actual gobierno, te amenaza diciendo que si en 24 horas no haces lo que ella quiere que haga, va a tomar medidas contra ti, y en este caso particular podían significar la cárcel. Era una querella por injurias y calumnias, además de indemnización y otras cosas más. Si eso es posible, significa que no hay libertad de expresión. Es su propio sector el que tiene que dar señales de si ese tipo de actitudes forman o no forman parte de su proyecto político. Y atención con esto último que señala el abogado Francisco Leturia. Es su propio sector el que tiene que dar explicaciones si es que este tipo de prácticas, si es que este tipo de personajes son parte de su proyecto político, y es por ello entonces que la diputada Orsini ya se encuentra en medio de un proceso dentro de su colectividad, que es el Tribunal Regional. Ustedes lo comentaban, ya se ha conocido otro hecho que involucra a un militante, a otro militante del Frente Amplio, y que no es la primera vez que ha protagonizado polémica. Estamos hablando del jefe de asesores del segundo piso de La Moneda, de la presidencia, que es Miguel Crispi, quien se habría, de acuerdo al medio CIPER, reunido o habría realizado nuevas gestiones que vinculan al imputado abogado Luis Hermosilla. ¿De qué se trata esta reunión? Se habría reunido con un alto directivo de Huawei en 2023, en la que estuvo presente un abogado de la oficina de Hermosilla. Esta se dio poco antes de la gira del presidente de la República, Gabriel Boric, a China, que esto fue el año pasado, en donde se firmó un acuerdo de colaboración tecnológica con la reconocida empresa. Un acto que, de acuerdo a parlamentarios incluso del oficialismo, de socialismo democrático, podría constituir, dicen ellos, una irregularidad, y si no, es sumamente mal visto. Por ello que están pidiendo estos sectores la salida, una vez más, del jefe de asesores del segundo piso de La Moneda, Miguel Crispi. Catherine Tomás. A ver, Orsini tiene un largo historial. Partamos por Orsini, un historial largo. Y recordemos que cuando en un viaje a Palestina, invitados, el diputado Boric pasó por París. Y resulta que se refirió al caso de Ricardo Palma Salamanca, omitiendo en ese tiempo el diputado Boric que lo había visitado. Ese secreto que mantuvieron después se develó. Boric no dijo eso. No dijo que había estado con Palma Salamanca, pero después se supo que una segunda cosa, porque había estado ahí con Orsini. Esta es una historia larga porque lo había mantenido todo esto escondido a propósito de secretismo, que lo hemos conocido en los últimos tiempos. Orsini tiene otros antecedentes. Resulta que en alguna oportunidad se dedicó al escalamiento. ¿Cómo al escalamiento? Sí, claro, cuando participaba en programas de televisión, porque ahí fue conocida, protagonizó eso como las arañitas VIP, cuando fue detenida junto a Carolina Mestrovich por violación de morada. En ese tiempo se descubrió que ambas tenían una relación con Mario Velasco, animador de Jingo, y fueron a su departamento, para lo cual Orsini trepó varios pisos, escalando. El Frente Amplio sabía exactamente quién era Orsini cuando le permitió ser diputada en su representación. Sabían perfectamente. Y durante mucho tiempo, muchas críticas que se hicieron a Orsini fueron rechazadas al interior del Frente Amplio por sectores feministas, diciendo que eran expresiones de machismo. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, patente de corso.
Bueno, todo esto termina como termina ahora, porque nadie podía criticarla porque la acusaban de cualquier, o sea, acusaban a los acusadores, a los críticos de cualquier cosa. Y por lo tanto tenía este blindaje. Y los blindajes terminan de esta manera. Entonces resulta que ahora se dedica en forma brutal a las llamadas telefónicas. ¿Cómo puede ser que llame a un general de carabineros, general en este caso, Karina Sosa, de la Dirección de Derechos Humanos, por el caso de Jorge Valdivia, y llama a Francisco Leturia, el expresidente del Consejo para la Transparencia, y además lo amenaza? Y resulta que después llama a Lorena Parra, que es la fiscal, y después llama... ¿Qué le pasa? Son personas súper bien pagadas, personas que tienen muchas asesorías, ellos designan a sus asesores, los pagamos entre todos, personas que tienen autos, que tienen choferes, personas que tienen tiempo para pensar, no tienen las urgencias que tienen otras personas del día a día, o las angustias del día a día que tienen muchas personas incluso que nos escuchan. ¿Qué le pasa? Para orientarla en momentos en que, bueno, entre otros roles, ¿no? U otras funciones. Para orientarla en momentos en que ella considere que está bien hacer lo que hace, ¿no? Que entiendo que por ahí va la crítica, Dani, de quienes antes, en todo caso, como dice Tomás, consideraban que lo que ella hacía no era tan grave o no era incluso criticable, y ahora sí, porque no cualquier persona puede hacerlo, ¿no? A este ejecutivo en particular, y lo relaciono con el ejecutivo a pesar de que ella es parlamentaria, pero son parte de lo mismo, ¿no? Frente Amplio, finalmente, le gusta hablar acerca de la simetría del poder, ¿no? De que efectivamente ellos están en el poder, pero no usan, no abusan más bien de ese poder. ¿Qué es esto sino eso? ¿Qué es esta opción que tienen de llamar a una general de carabineros en el momento en que ella era la pareja del exfutbolista, por lo que le sucedió? Ustedes se acordarán, una detención en una bencinera porque él estaba sin el carné, un control de identidad. Llamar o escribir un mensaje al en ese momento presidente del Consejo de Defensa, el Consejo de Defensa de la Transparencia, Consejo de Defensa de la Transparencia, y diciéndole que si no se retracta y no ofrece disculpas públicas lo va a demandar. Si no es eso, abuso de poder, ¿qué es? ¿Y por qué antes parecía tan viable y ahora resulta que no lo es? ¿Es porque ya se fue, tiró demasiado pasado el tejo, o qué está pasando? Porque finalmente antes también era y lo seguirá siendo. De eso estamos hablando finalmente, de abuso de poder, y no sé si la crítica va por ahí, Dani, más que por guardar de ciertas formas las apariencias. Hay parlamentarios que dicen, oye, ella es parlamentaria, no tiene que hacerlo, pero no sé si queda tan claro que es por abuso de poder. Efectivamente, acá dicen que la línea de crédito que tenía Maite Orsini se agotó, que ya se cansaron. ¿Por qué se cansaron? Porque si bien ella todavía tenía un argumento para zafar, ¿no es cierto?, de las críticas en relación a Jorge Valdivia. El caso de Jorge Valdivia, cuando se conoce que ella se contacta con la denunciante, dicen, bueno, esto fue parte de la vida privada de la parlamentaria. O cuando ella se reúne con Jorge Valdivia, cuando él queda en arresto domiciliario nocturno. Claro, esto es parte de la vida privada de la parlamentaria. Pero dicen que este contacto con la fiscal Lorena Parra viene a sobrepasar las líneas, ¿no es cierto? Y esto considerando además el cúmulo de actos que se habían observado, se habían presenciado, por ejemplo, este hecho con la general de carabineros en 2023, cuando precisamente Jorge Valdivia había pasado por un control de identidad. Ya dicen, esta fue la gota que rebasó el vaso, por así decirlo. Eso es lo que señalan al menos en la interna del Frente Amplio. Oye, centrémonos, no es que estemos centrados, pero recordemos, Orsini le pagan harto para legislar y para fiscalizar los actos de gobierno, los actos de, todos los actos de organismos públicos, etcétera. Ese es su trabajo. ¿Qué tiene que ver todo esto con su trabajo? Tiene que estar dedicada a eso. ¿Qué le pasa? Es un desastre. O sea, es una muestra de lo que está ocurriendo. Vamos a ver también qué es lo que sucede, Daniela, con Miguel Crispi, jefe del segundo piso. Sí. Tenemos que ver eso porque no sé, si alguien le pide una reunión por lobby,
esa persona puede decir sí o no, no tiene por qué recibirlo, no está obligado. ¿Qué anda haciendo la asesoría estratégica del gobierno recibiendo empresas? ¿Qué se trató? ¿Qué se habló? No nos venga a decir ahora lo mismo que dijo respecto de Gabriel Boric, de que todo esto es secreto. Claro, que todo es privado, reuniones privadas. ¿Qué diablos están haciendo ahí? Claro, acompañado con... No, y esto también es delicado. Acompañado por un abogado de la oficina de Hermosilla. ¿Eh? Efectivamente, acompañado por un abogado de ese sector. Esto es complicado además porque meses después el presidente Boric firma un acuerdo de colaboración tecnológica con la empresa. Por eso también esto se vuelve complicado. En China. Es que el segundo piso no es para eso. Si Huawei, que es una empresa de comunicaciones, tiene algún tema que tratar, lo tiene que hablar con la ministra de Transportes y Telecomunicaciones o con el subsecretario de Telecomunicaciones, vía ley de lobby. Porque el segundo piso. Lo que dice Daniela es muy importante porque además Huawei es China. No es cualquier empresa de tecnología o de telecomunicaciones porque hacen básicamente tecnología, ¿no? Es China. Es China metiéndose en el segundo piso a través de Hermosilla. Y Crispy. ¿Pero qué hace Crispy haciendo todo esto? ¿Está debilitado Crispy o no? ¿Tú crees que puede pasar algo, Daniela? Yo creo que todo es incierto. ¿Por qué? Porque el presidente ha decidido mantenerlo pese a todas las críticas que ha recibido Miguel Crispy, pero ya es una tras otra. Es algo parecido, no guardando la proporción de la situación, pero ya es una tras otra en relación a Miguel Crispy y el gobierno ha tenido que salir constantemente a dar explicaciones por un asesor. Entonces, eso también es un ruido para los propios ministros de Estado. Hoy día, por supuesto, que le vamos a estar preguntando a los ministros. Gracias, Daniela. Buenos días. Chao, Dani.